Gracias, José. Buenas tardes para todos, un gusto saludarlos. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Me encuentro en compañía de la profesora Kaila Castro, que va a hacer la segunda parte de este encuentro. La semana pasada teníamos un compromiso de revisar los resultados de aprendizaje genéricos que aparecen en el repositorio de la universidad. Yo quiero saber honestamente qué me pudo revisar. ¿Todos o ninguno? Está en la libertad de abrir el micrófono, de escribirnos. Buenas tardes, profe Gloria. Buenas tardes, profesora María Bernarda. Sí, me dicen que sí lo revisaron. Por ejemplo, el profe que aparece conectado como Rodrigo, profe, ¿usted lo revisó? El profe Armando, Andrea. Profe, la idea de estos encuentros es poderlos escuchar, ¿sí? Porque pues las sesiones son cómo articulamos las competencias genéricas a nuestros cursos. Queremos escucharlos para poderlos guiar en este camino que es la articulación de las competencias genéricas que esperamos nuestros estudiantes tengan al momento de graduarse. Por ello es muy importante que estemos conversando continuamente. Sí, profe Sandra. Dice la profesora Sandra en el chat, en este documento se encuentran descritas los diversos resultados de aprendizaje genéricos que declaramos en la universidad, señor. ¿Alguien más? Bueno, asumiré entonces esto como un sí. Entonces, vamos a revisar rápidamente qué era lo que decía el documento. Entonces, en la primera parte podemos encontrar la parte del comité editorial, el consejo superior, el consejo académico y la parte ya del índice. Empezamos por una introducción que nos permite a nosotros conocer cuál es el objetivo de esta guía de formulación, cuál es el alcance y las generalidades. Después de ello encontramos los resultados de aprendizaje, la definición general que conocemos como resultados de aprendizaje para la Universidad de Santander, es esa declaración expresa de lo que los estudiantes deben saber y hacer el momento de graduarse de la universidad, la definición de resultados de aprendizaje genéricos y las características de los resultados de aprendizaje. Después encontramos la taxonomía, están declarados bajo la taxonomía de Solo, presentamos los niveles de taxonomía y los verbos de la taxonomía. Después ya pasamos a la declaración de resultados de aprendizaje. Entonces voy a ir hasta la página 9, que es donde está nuestra declaración. Esta tabla que ustedes encuentran en esta parte, que se llama verbos seleccionados para construir el resultado de aprendizaje genéricos, nos permite conocer cómo fue la estructura para poder llegar al verbo que nosotros queríamos declarar en nuestro resultado de aprendizaje. ¿Cómo nosotros hicimos este proceso? Revisando los últimos 5 años de los resultados que hemos tenido como institución, ustedes saben que los resultados que nos llegan de las pruebas de estado nos llegan como institución. En la parte donde ustedes se encuentran sede se refiere a la institución porque para el Ministerio de Educación no estamos catalogados como campus. Entonces nuestros resultados son globales por institución. Dentro de esos sacamos los elementos de la competencia, del saber, el hacer y el ser, y empezamos con cada una de las competencias. Entonces, ejemplo, razonamiento cuantitativo. Un estudiante de nivel uniestructural para razonamiento cuantitativo en la parte cognitiva del saber debe identificar pues qué, información, matemática que involucre, formulación, bueno, todo lo demás que está asociado con razonamiento cuantitativo. Para un nivel multiestructural, el estudiante va a ser capaz de comprender esa información. Para un nivel relacional, de asociar la información y un abstracto ampliado, de mostrar esa información. Entonces, de esa forma se hizo y catalogamos los resultados de aprendizaje en un nivel relacional. Ese es nuestro compromiso. En el momento en que nuestros estudiantes se gradúen de la Universidad de Santander, van a ser nivel
relacional. Obviamente el verbo va a estar asociado a la competencia en la que nos vamos a basar como resultado de aprendizaje. ¿Cuál fue la estructura que nosotros seleccionamos para hacer nuestro resultado de aprendizaje? Entonces está el verbo, que es la acción, que debe estar redactado en infinitivo, el objeto que responde a la pregunta del qué acción debe hacer el estudiante y a la condición de calidad que se traduce en cuál es el mínimo aceptable que debe tener mi estudiante para que yo diga que efectivamente alcanzó ese resultado de aprendizaje genérico que yo estoy estipulando dentro de la declaración institucional del resultado de aprendizaje. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esta estructura. Con los verbos hicimos una lista de acepciones que nos permiten a nosotros contarles a ustedes qué significa ese verbo para el objeto en el cual está siendo utilizado. Entonces, vamos a encontrar el primero, razonamiento cuantitativo. Nuestro verbo seleccionado es intervenir de un nivel de taxonomía de solo relacional. Ese verbo para este objeto y esta condición de calidad va a significar que el estudiante participa, toma parte, actúa junto con otros en cierto asunto, acción o actividad, ¿cierto? Entonces, el verbo intervenir para mí en este momento va a tener ese significado. Entonces, ¿qué va a intervenir mi estudiante? Va a intervenir en la solución de problemas que involucren información cuantitativa y esquemática. Ahora, ¿cuál va a ser esa condición de calidad? ¿Cuál va a ser ese mínimo aceptable que debe tener mi estudiante para que yo efectivamente pueda decir que mi estudiante alcanzó el nivel de complejidad? Desde el diseño y la ejecución de planes y estrategias que llevan a soluciones adecuadas. Entonces, intervenir en la solución de problemas que involucren información cuantitativa y esquemática desde el diseño y la ejecución de planes y estrategias que lleven a soluciones adecuadas. Esa intervención para la solución de problemas no es cualquiera, debe cumplir esta condición de calidad para que yo pueda decir que mi estudiante efectivamente alcanzó ese resultado de aprendizaje. Entonces, profe, en lo que llevamos es clara la información. Sí, profe. Perfecto. Continuamos entonces. Competencias ciudadanas. Al finalizar el programa académico, nuestro estudiante va a interpretar. Vamos a ver qué dice nuestra sección. Atribuir cierto significado a una expresión o a otra cosa. Encontrar y explicar para otros el significado de ciertas expresiones o de otra cosa. Entonces, ¿qué significa eso? Mi estudiante cuando se gradúe va a tener la capacidad de interpretar su entorno social y político desde diversas perspectivas. ¿Y qué condición de calidad debe tener mi estudiante dentro del marco que propone la Constitución Política de Colombia? Entonces, como ustedes saben, competencias ciudadanas es una competencia en la que se evalúan los conocimientos que tienen los estudiantes de la Constitución Política. Es importante establecer que competencias ciudadanas, ya ustedes van a conocer el profesor de ciudadanas y van a escuchar más a profundidad de qué se trata, pero es muy importante tener en cuenta que las competencias ciudadanas, a diferencia de las otras competencias, tienen muchas más afirmaciones que las demás. Dentro de eso se califica el conocimiento. Si bien todas las competencias se les evalúa el componente de conocimiento a los estudiantes, esta competencia declara el conocimiento como un ítem muy importante para la evaluación del estudiante. Es decir, que el estudiante debe conocer la Constitución Política. Obviamente también les califican argumentación, multiperspectivismo, pensamiento sistémico, pero él tiene que tener un conocimiento de la Constitución Política para poder responder las preguntas asociadas a esa competencia. Comunicación escrita. Entonces, el verbo en este caso es expresar. Decir con enunciados o mediante otros signos los que se piensa, siente o desea. Entonces, expresar ideas por escrito mediante la elaboración de textos argumentativos, teniendo en cuenta las características del contexto. Un estudiante que expresa ideas por escrito bajo otro tipo de texto no está cumpliendo este resultado de aprendizaje con el cual nos estamos nosotros comprometiendo.
No porque el estudiante no tenga el nivel, es porque la condición de calidad está enlazada con el qué, y en este caso son los textos argumentativos. La prueba saber se evalúan textos argumentativos tipo ensayo. Un texto argumentativo me permite a mí poder evaluar a un estudiante el nivel que el estudiante tiene para hacer un texto informativo, un nivel de un estudiante para poder hacer un texto descriptivo, pero me permite conocer cómo el estudiante argumenta su postura frente al tema propuesto. Lectura crítica. Entonces me habla nuevamente de interpretar el sentido global de diferentes tipos de textos. Con diferentes tipos de textos me refiero a textos continuos y textos discontinuos, teniendo en cuenta las relaciones semánticas existentes entre los elementos que constituyen un texto cotidiano o académico no especializado. Es decir, cualquier tipo de texto, el estudiante debe estar en la capacidad de interpretar el contenido de forma global, ¿sí? No solamente local. Cuando hablamos de un sentido local, hablamos de un nivel mucho más bajo a un sentido global de la información que me están presentando. Aquí también se declaró el resultado de aprendizaje de inglés, teniendo en cuenta que pues, fue construido con el director del centro de idiomas de ese momento y que se basó también en los resultados de la prueba de estado y el compromiso que tenemos de los estudiantes por el idioma. Entonces, el verbo es demostrar, entonces dice evidenciar, probar, hacer patentes sin que sea posible dudar de ella. La verdad es cierta cosa, demostrar sus habilidades comunicativas en lectura y uso del lenguaje para comunicarse efectivamente en inglés. ¿Preguntas hasta acá? Profe, con respecto a los resultados que deben ir, como relacionados así, los que ya teníamos, ¿sería como corregirlos o como uno sabe más o menos como cuáles debería cambiar si ya tiene unos resultados como preliminares? Los resultados, te refieres a los resultados del programa académico, los específicos. Sí, sí, señora. O sea, a esos son los que uno tiene que articularlos ahora de esta manera y entonces uno tendría como que elegir cuáles cambiar o agregaría o cómo se toma esa decisión. Okay. Estos resultados de aprendizaje son los genéricos institucionalmente declarados. Eso quiere decir que todos los programas debemos lograr estos niveles de resultados de aprendizaje en nuestros estudiantes. Si, por ejemplo, tú eres de un programa de ingenierías, hay una lista de resultados de aprendizaje del programa académico, que según el acuerdo que tenemos actualmente dice que son entre 5 y 10 resultados de aprendizaje. Entonces, bajo ese entendido son los específicos. Estos resultados de aprendizaje son los que vamos a articular en los cursos. Entonces, si por ejemplo tú eres una profesora de introducción a la ingeniería y en la introducción a la ingeniería tú pones a leer textos, hacer subrayado de textos, resúmenes analíticos sobre el texto leído, hacer consulta de información, es un curso que está aportando al logro del resultado de aprendizaje de lectura crítica. Así, en ese nivel, primer semestre, no lleguemos a un nivel relacional solo, estamos aportando en una pequeña parte a cumplir el resultado de aprendizaje. Lo que debemos hacer con los resultados de aprendizaje genéricos es articularlos a los cursos, pero los resultados específicos que ustedes tienen se quedan en estos momentos declarados por el programa académico. Ah, ok, entonces uno tendría como los resultados de aprendizaje del programa académico y los resultados de aprendizaje genéricos que serían ya los que van por cada curso, ¿sí? Sí, sí, señora. Más adelante ya van a salir los resultados de aprendizaje institucionales que van a estar, es un resultado de aprendizaje institucional que está inmerso en todas las improntas institucionales. También vamos a tener que mirar en qué curso nos vamos a poder articular. Me dice la propia María Bernarda que hay mucho eco, regálenme un momentico y apago el ventilador a ver si es eso. Listo, me confirman por favor si mejoró el audio.
Creería entonces que sí. Profes, yo quiero escuchar a algunos, puede ser por el chat o puede ser por micrófono, que me cuenten qué cursos tienen y de los resultados de aprendizaje que acabamos de presentar, cuáles consideran que pueden articular a sus cursos. Buenas tardes, profesora. Buenas Mi tardes. nombre es María Bernarda Molina, Campus Valledupar. Yo estoy en el grupo de docentes del programa de bacteriología y laboratorio clínico. Y estoy en el grupo de un curso que se llama Correlación Clínica en 8º semestre. Conmigo son 5 docentes porque cada uno se encarga de un área diferente. Pues yo pienso que pues dentro de lo que he podido entender, lo que es la parte de la lectura crítica, lo que es la parte de la comprensión, lo que es la parte de inglés, tiene mucho que ver, porque cuando nosotros tenemos algo base, que es el comprender, interpretar y argumentar casos clínicos, porque ya ese es en el momento en donde toda la teoría ha sido dada y estamos frente a un paciente que así ellos no lo vean o no lo tengan enfrente, pero la muestra está, porque al siguiente semestre noveno es cuando ya ellos van a su práctica formativa en los diferentes sitios de práctica en el cual la universidad tiene convenio. Entonces, este es un semestre que es bastante álgido, vamos a decirlo así, porque están frente a un paciente y a la vez no están. Entonces, pues también soy la líder de las pruebas Saber Pro del programa. Y sí, casi siempre tengo, ya como dice uno, de por sí tengo la obligación de hacer estas tres, digamos, estas tres competencias inherentes a lo que es la parte de correlación. Sin embargo, no se puede dejar las otras dos competencias, lo que es la parte de razonamiento cuantitativo y competencia ciudadana, porque el bacteriólogo egresado de la UDES es un bacteriólogo integral en el cual él debe hacer uso y al mismo tiempo aplicar todo lo que ha aprendido como en la academia, pero aplicarlo al contexto donde él va a trabajar. Entonces yo sí pienso que tiene mucho que ver cuando voy a decir un caso especial, muy específico para terminar. Si nosotros estamos estudiando una enfermedad que se llama Chagas, el Chagas es endémico. Entonces yo tengo que conocer que si mi paciente me viene de tal parte con ciertos síntomas, debo conocer el contexto de dónde viene para yo tener como esa idea o validar ese resultado si en caso tal me sale un Chagas positivo o si me sale una malaria. Y en cuanto al razonamiento cuantitativo, muchísimos de nuestros equipos y de nuestras pruebas están conformadas por un componente matemático, en especial las diluciones. Entonces yo pienso que sí de una u otra forma podemos integrarlo desde ese punto de vista. No sé si de pronto sea así, si de pronto hay alguna sugerencia de su parte o una corrección también, porque como se lo dije al principio, podemos estarlo haciendo, pero no saber con nombre propio que lo estamos haciendo. Muchísimas gracias. No, profe, muchas gracias por contar su experiencia. Bueno, efectivamente, aquí en el campus Bucaramanga conozco cómo funciona el curso de correlación clínica. Hay particularidades de cursos como este curso por su naturaleza, en el que intervienen varios profesores, unos desde laboratorios, otros con teorías, que en comité esos profesores que hacen correlación clínica deben revisar si todos aportan al mismo resultado de aprendizaje o algunos, por ejemplo, según lo que me cuenta la profesora María. Profe, si yo digo, mi curso es sobre todo lectura crítica y un poco de redacción, yo le voy a aportar a lectura crítica y a razonamiento cognitivo, por ejemplo, por lo que escuché, y de qué forma nosotros vamos a validar el nivel de dominio que tiene mi estudiante de octavo para que eso lo habilite a las prácticas profesionales. El otro profesor de correlación puede decir, en mi curso lo que yo quiero fortalecer es la escritura, porque van a ser un conjunto de profesores en los que van a poder intervenir en todas las competencias. Este curso de correlación clínica, como las morfos de los programas académicos que están compuestos por varios profesores,
deben estar totalmente articulados para poder revisar el diseño, ¿sí, profe? Lo que usted comenta tanto de lectura como de razonamiento, evidentemente, por lo que conozco del curso, aportan directamente a esas dos competencias. Los estudiantes tienen que hacer revisión de muchos casos clínicos, los estudiantes tienen que interpretar muchas tablas, los estudiantes tienen que recordar información que han visto durante toda su carrera, y eso también les permite a ustedes, cuando ellos les presentan esos casos clínicos analizados, evaluar la competencia escritural, porque evidentemente a partir de esa revisión que ustedes les piden a ellos van a tener que argumentar de dónde sacaron esa información. Entonces, habría que revisar cómo está compuesto el sílabus para mirar en qué medida están ustedes aportando, porque las competencias sí las están aportando desde ahí. Obviamente bajo el compromiso de que no podemos decir, aunque queramos que todos los cursos aporten a las 5 competencias, mi recomendación es que seamos un poco prevenidos con ese tema porque estamos abordando mucho. Aparte de los 5 resultados, estaríamos aportando a los resultados del programa académico y eso genera muchas evidencias para el profesor. Entonces, yo creo que los primeros semestres, que son las básicas, si podemos escoger 1 o 2 resultados de aprendizaje por curso, estaremos haciendo un gran aporte para que de ahí en adelante el estudiante pueda fortalecer sus competencias. Además de eso, ustedes tienen los resultados de las pruebas diagnósticas, de la medición que hacemos, y eso también para ustedes es permitirles que puedan analizar esa información y revisar en el 25% mi estudiante cómo está en las 5 competencias y en mi 50% cómo está nuevamente en esas competencias para poder hacer una ruta que me permita desde el programa académico aportar en el fortalecimiento de las competencias. No sé si algún otro profesor quiere contar su experiencia. ¿No? Listo. Bueno, profesor, el día de hoy, en la segunda parte, vamos a empezar a conocer las competencias genéricas. La primera competencia que vamos a conocer el día de hoy es la competencia de razonamiento cuantitativo. Por ello, entonces, los dejo con la profesora Kaira Castro, que es la persona que les va a compartir la información. Profes, buenas tardes. ¿Me podrían confirmar si se escucha? Hola, profe, sí la escuchamos, pero se escucha con muchísimo eco. Hay mucho eco, profe. ¿Podríamos revisar desconectarnos? Nuevamente, por favor. Ya, profe, se escucha Ahí, perfecto. ahí la escuchamos bien. Ahí la escuchamos. Nuevamente, ¿me confirman? Sí, profe, la ¿Se escuchamos escucha perfecto. bien? Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, vamos a dar inicio a la parte de razonamiento cuantitativo. Esta parte, digamos, para que ustedes conozcan cómo se va a llevar a cabo, lo vamos a realizar de la siguiente manera. Primero yo les voy a explicar el resultado de aprendizaje de razonamiento cuantitativo, lo vamos a alinear con el diseño centrado en evidencias, que ya pues tiene establecido el ICFES. Yo les había comentado en la sesión anterior que la construcción de estos resultados de aprendizaje se hizo en gran parte a partir pues del diseño centrado en evidencias que ya tiene predeterminado el ICFES. Entonces, de esta manera, pues se puede realizar esa alineación, esa armonización. Luego de que se explique el diseño centrado en evidencias y se alinea al resultado de aprendizaje, cada uno con los sílabus que tiene pues a cargo de sus cursos van a identificar si le aporta al resultado de aprendizaje de razonamiento cuantitativo y si lo hace, si le aporta, con qué actividad nosotros podríamos evaluar pues que ese resultado de aprendizaje de verdad se le está aportando desde ese curso.
Vamos a presentarles también un ejemplo. Antes de realizar esa actividad, se les va a presentar un ejemplo con un programa académico que ya hizo esa alineación para que, digamos, podamos profundizar en ese ejercicio, en esa actividad. Si hay alguna pregunta antes de pasar a la actividad, por favor, con total tranquilidad pueden hacerla para que el ejercicio se lleve a cabo de la forma en como realmente se pensó. El resultado de aprendizaje de razonamiento cuantitativo, ya la profesora Silvia se los había mencionado hace un momento, nos habla de que el estudiante al finalizar el programa académico va a estar en la capacidad de intervenir. Y cuando hablamos de intervenir, ¿a qué hacemos referencia? Hacemos referencia a participar, tomar parte, actuar junto con otros en cierto asunto, acción o actividad. O sea, el estudiante va a tomar parte activa sobre algo o en algo. En este caso, hablamos de intervenir, de tomar parte activa o actuar junto con otros en cierto asunto. ¿Cuál es el asunto? El asunto es la solución de problemas que involucren información cuantitativa y esquemática. Ese es el asunto, que para la estructura del resultado de aprendizaje, pues es el objeto. Y la condición de calidad, ¿cómo va a intervenir el estudiante? ¿Cómo le voy a evaluar al estudiante que efectivamente interviene en la solución de problemas que involucra información cuantitativa y esquemática? Eso lo vamos a hacer, o el estudiante lo debe hacer, desde el diseño y la ejecución de planes y estrategias que lleven a soluciones adecuadas. ¿Qué esperamos nosotros de los estudiantes cuando estén a puertas de graduarse? Si un estudiante de la Universidad de Santander recibe un título profesional, es porque el estudiante, además de lo específico, de alcanzar los resultados de aprendizaje específicos, también debe alcanzar unos resultados de aprendizaje genéricos. Y más adelante, cuando entremos al proceso de socialización y de capacitación del resultado de aprendizaje institucional, pues también debe dar cuenta de ese resultado de aprendizaje institucional, partiendo de que el estudiante la universidad le ofrece una formación integral. Entonces, nosotros no esperamos que nuestro estudiante en primer semestre ya esté en la capacidad de intervenir en la solución de problemas, eso tiene que estar claro. Lo que esperamos, esta intervención la esperamos cuando ya el estudiante esté a puertas de graduarse, es el resultado de aprendizaje. Pero para que el estudiante pueda llegar a este nivel, al nivel relacional, o incluso vamos a encontrar estudiantes que estén por encima de ese nivel, que estén en un nivel abstracto ampliado, por ejemplo, que ya estén en la capacidad de demostrar. Pero para nosotros, para poder graduarlo, lo bueno, lo mínimo, la condición mínima que tiene que demostrar es esta, que está en la capacidad de intervenir en la solución de problemas que involucren información cuantitativa y esquemática. Y antes de continuar, hacer una claridad. Razonamiento cuantitativo es una competencia genérica. Aquí hemos tratado de trabajar y de romper cierto paradigma con esta competencia genérica, con este resultado de aprendizaje, y es que tanto los estudiantes y algunos profesores, directores de programa, piensan que razonamiento cuantitativo hace referencia a una matemática aplicada, y no es así. Razonamiento cuantitativo involucra conceptos de la matemática, sí, pero son conceptos de la matemática básica, conceptos de matemática genéricos, que todos los profesionales debemos conocer y que en algún momento de nuestra vida, ya sea en un contexto profesional, ocupacional o personal, vamos a tener o vamos a vernos enfrentados al hecho de utilizar esos conceptos básicos de la matemática. Les pongo un ejemplo: calcular un porcentaje, calcular una regla de 3, entender cuando a mí me hablan de una tasa porcentual, a qué hacen referencia con una tasa porcentual. Algo tan sencillo como, por ejemplo, cuando me hablan de inflación, que la inflación subió, que la inflación bajó. Es un contexto que nos involucra a todos entender esos movimientos, saber interpretar esa información cuantitativa. Entonces, cuando nosotros hablamos de razonamiento cuantitativo, hacemos referencia a esa parte genérica que el estudiante debe conocer para poder tomar parte activa de diferentes situaciones a las que va a tener que enfrentar durante el proceso de desarrollo profesional y de desarrollo personal.
Sin más preámbulos, entonces, ya conociendo el razonamiento, el resultado de aprendizaje de razonamiento cuantitativo, vamos a iniciar explicando cada una de las competencias que me involucra este módulo o este resultado de aprendizaje. Iniciamos la primera competencia, la competencia de interpretación y representación. Esta competencia para razonamiento cuantitativo es una competencia base, es la competencia base. Siempre nosotros lo hemos entendido de esa forma. ¿Por qué? Porque para poder llegar a las competencias siguientes, la parte formulativa y la parte argumentativa, lo primero que debe hacer el estudiante o lo primero que debe hacer cualquier profesional es interpretar el contexto, interpretar la información cuantitativa que se involucra en el contexto problema. Entonces, la parte de interpretación es la base para poder razonar cuantitativamente un contexto problema. Cuando hablamos de interpretación y representación, estamos haciendo referencia a que el estudiante comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos. Aquí hay una condición de calidad y es que la información cuantitativa que él debe comprender, en este caso el verbo es comprender, aquí involucran dos, comprender y transformar, que va a comprender y que va a transformar la información cuantitativa y esquemática, y la condición de calidad es que lo debe hacer independientemente del formato que se le esté presentando. Es decir, el estudiante debe interpretar información que se le presente en un esquema, en una tabla, en un gráfico de líneas, en un gráfico de barras, en un gráfico de sectores, en una infografía. Independientemente del formato de representación, el estudiante debe estar en la capacidad de comprender la información que allí le presenta. Ahora, en la sesión anterior, la semana pasada, nosotros veíamos el diseño centrado en evidencias y entendíamos un poquito a qué hace referencia la afirmación. Y la evidencia es lo que les va a permitir a ustedes identificar como profesores en sus cursos si efectivamente en su curso se trabaja o se tributa a razonamiento cuantitativo. Entonces, cuando nosotros hablamos de interpretación, de comprender información cuantitativa y esquemática, nos vamos a fijar en la evidencia 1.1. El estudiante da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas. Si a mi estudiante yo en la clase le presento algún artículo que involucra gráficas o tablas en donde él tiene que comprender esos datos para poder analizarlos, para interpretarlos y dar respuesta a algo, o si simplemente yo le solicito que busque información cuantitativa para poder dar respuesta a alguna tarea, alguna actividad o algún trabajo, o si estamos en algún laboratorio, él debe establecer o debe realizar unas pruebas de laboratorio que le van a arrojar unos datos que él debe interpretar para dar respuesta a algo. Ahí estamos trabajando razonamiento cuantitativo. Estamos trabajando la parte de interpretación de información cuantitativa y esquemática. Si por el contrario, el profe no solamente le pone la parte de extraer información cuantitativa, sino también puede ser que yo, como profesor, le pida al estudiante que tiene que transformar la representación de esa información. Por ejemplo, el estudiante tiene que presentarme los resultados del laboratorio y lo tiene que hacer en una exposición que tiene que presentar en el grupo, tiene que presentarse al profesor. El estudiante tiene unos datos a partir de un ejercicio que realizó de práctica de laboratorio, y esos datos, como profesor, yo le pido, no le voy a decir que me entregue el informe, para la exposición yo quiero que él construya unas gráficas, y esa gráfica debe estar enfocada en lo que quiere mostrarme a partir de los resultados. Si yo estoy analizando o yo quiero analizar el comportamiento de una variable durante un periodo de tiempo, lo más acorde es que el estudiante me presente ese comportamiento, por ejemplo, en una gráfica de líneas.
Entonces, que el estudiante esté en la capacidad de identificar el formato de representación adecuado y transforme esa representación. Tiene unos datos en una tabla, debe graficar esa información a partir de un gráfico de líneas y representarla en ese formato de representación. Ahí está transformando la representación de información. Algo tan sencillo como esto. Cuando el estudiante tiene que calcular un porcentaje, él utiliza unos datos que ha extraído de la tarea que se le ha puesto, de la información que ha recolectado, y en la presentación que tiene que hacer, en el trabajo que tiene que hacer, a mí, el estudiante, por ejemplo, el estudiante tiene que identificar el porcentaje de colombianos que están vacunados contra el COVID a partir de unos datos que yo le entregué como profesor. Seguramente él tiene la cantidad de colombianos, debe identificar la cantidad de población colombiana y debe identificar la cantidad de colombianos que se vacunaron. A partir de esos dos totales, él debe identificar ese porcentaje de colombianos vacunados. Al momento de él expresar ese porcentaje o ese dato que yo le estoy solicitando, el estudiante no lo va a hacer entregándome el total. De los 54, me estoy inventando aquí el total de colombianos porque no lo conozco, de los 54 millones de colombianos, 37 millones 800 están vacunados. Él debe identificar que sí lo puede hacer porque no está mal que lo haga, pero para poder presentar el dato tiene mucho más impacto si yo lo hago, por ejemplo, entregando la tasa de vacunados o el porcentaje de colombianos vacunados. Ejemplo, el 75% de los colombianos están vacunados contra el COVID. Ese tipo de transformación de datos también hace parte del razonamiento cuantitativo. Vamos a pasar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Es clara la información de esta competencia, profes? ¿Podemos pasar a la siguiente? Sí, profe. Bueno, asumimos que sí. Es importante que ustedes estén Sí, profe, empapándose de podemos esta pasar. información para el ejercicio de la actividad que vamos a hacer más adelante. Competencia de formulación y ejecución. Formulación y ejecución hace referencia, como base tenemos la parte interpretativa, formulación y ejecución hace referencia a cuando el estudiante ya se enfrenta a la solución de un problema, ¿sí? A plantear un plan, por pequeño que sea, por sencillo que sea, o a implementar una estrategia para dar solución a un problema y que esa solución sea adecuada. En esta competencia encontramos tres evidencias. Si yo afirmo que mi estudiante en mi curso le tributa a esta competencia, o sea, mi estudiante frente a un problema que involucra información cuantitativa, es capaz de plantear e implementar estrategias que lleven a dar soluciones adecuadas, yo debo evidenciar estos tres elementos. Debo evidenciar que el estudiante diseña planes para la solución de problemas que involucran información cuantitativa o esquemática. Debo evidenciar que el estudiante ejecuta un plan para dar solución a un problema que involucra información cuantitativa o esquemática. Muchas veces no lo tiene que diseñar, sino que yo ya le doy el plan y el estudiante lo que tiene que hacer es ejecutarlo. O simplemente el estudiante tiene que resolver un problema que involucra información cuantitativa o esquemática. Ejemplo, si yo le pido al estudiante que me encuentre un porcentaje, ahí el estudiante, si la pregunta puntual es esa, encuentra el porcentaje a partir de la información que recolectó, que se le entrega, identifique el porcentaje de colombianos que se encuentran vacunados contra el COVID, siguiendo con el ejercicio. La evidencia, si el estudiante entrega la respuesta correcta, sería la 2.3. O sea, el estudiante resuelve un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.
Si por el contrario yo le pregunto al estudiante lo siguiente, identifique una fórmula que le permita llegar al porcentaje o que le permita calcular el porcentaje de colombianos que se encuentran vacunados contra el COVID. Y el estudiante me entrega, por ejemplo, una regla de 3 o me plantea la fórmula a partir de una fracción, pues el estudiante estaría evidenciando la 2.1, que es capaz de diseñar un plan para dar solución a un problema. Si por el contrario yo le entrego la regla de 3 y lo que le digo es identifique el porcentaje de colombianos que se encuentran vacunados, ahí sería la 2.2. Ejecuta un plan para dar solución a un problema. Entonces, fijémonos que es un problema sencillo, es una actividad sencilla, pero ahí yo le estoy evaluando a él también la competencia o la capacidad para diseñar o para ejecutar o para resolver un problema. Y por último tenemos la competencia de argumentación. Esa es la competencia que yo les decía la semana anterior, es un poco más compleja. Aquí ya el estudiante lo que tiene que hacer es validar procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas, es decir, él debe estar en la capacidad de decir si una estrategia es adecuada o no es adecuada para dar solución a un problema, pero no solamente es responder sí o no, sino sí por qué, no por qué, ¿sí? Plantear una afirmación. La estrategia o el plan no es adecuado para lo que es el problema que se le haya planteado, porque y dar las razones. Justificar por qué no es adecuado o por qué sí es adecuado. Entonces, la competencia argumentativa involucra necesariamente que él tenga una capacidad de interpretación de información cuantitativa, que seguramente conozca de procesos formulativos para poder establecer si una estrategia o un plan no es adecuado y dar argumentos. Entonces, es la competencia más, digamos que tiene un grado de dificultad más alto, por eso cuando se diseñó el resultado de aprendizaje de razonamiento cuantitativo, se enfocó este resultado de aprendizaje en las dos primeras, en la parte interpretativa y la parte formulativa. Para nosotros, la parte argumentativa tiene un nivel de complejidad más alto. No es que no tengamos estudiantes que estén en ese nivel, o no es que la formación que recibe el estudiante no le permita llegar a ese nivel. Sin embargo, para nosotros, el mínimo aceptable se queda en la parte formulativa, sin desconocer que podemos llegar o que pueden llegar estudiantes a la parte argumentativa y hacerlo bien. Antes de pasar al ejemplo que les queríamos mostrar del programa académico, preguntarles, ¿todo claro hasta aquí, profes? Sí, todo claro, sí. No. Profes, qué penas, el audio estaba aquí fallando un momentico. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, profe, todo claro. Sí, sí, señora. Perfecto. Me disculpo, ahí me excuso porque no les estaba escuchando. Listo, estábamos en argumentación. Ahora, pues así se vería, digamos, las tres competencias con las tres afirmaciones y las tres evidencias. Les voy a mostrar un ejercicio que ya se hizo con un programa de aquí del campus Bucaramanga. Este programa es un programa de ingenierías. Entonces, pues claramente ellos van a tener un componente bastante denso de la parte de razonamiento cuantitativo. Este programa de ingenierías, en ese mapeo que se hizo de la parte genérica, donde se cogió sílabus, curso por curso, se identificó que primer semestre y segundo semestre el programa no tiene al estudiante
porque los cursos que ve el estudiante en primero y en segundo son cursos asociados a los departamentos de básicas, de matemáticas, de humanidades. Con esos departamentos ya se hizo una articulación en donde esos cursos de los departamentos de básicas, matemáticas y humanidades le tributan directamente a lo genérico. Entonces, el programa académico, el mapeo que hizo, lo entrega desde tercer semestre. Entonces, en tercer semestre se identificó que el curso Análisis de Contaminantes Ambientales le tributa a razonamiento cuantitativo y lo hace en la competencia de interpretación y representación. Ellos no le tributan ni a la parte formulativa ni le tributan a la parte argumentativa, pero sí lo hacen en interpretación y representación. Y empezamos a revisar esas actividades que pone el profe en clase. E identificamos la siguiente. El estudiante ahí en ese curso debe interpretar y representar los fenómenos físico-químicos de la materia en diversas experiencias de laboratorio. Entonces, con el profesor, él nos explica muy bien la actividad, nosotros le ponemos esto, esto y esto, el estudiante debe identificar esto y esto y esto, y a partir de lo que él nos cuenta de esa actividad que pone desde la parte disciplinar, nosotros identificamos, bueno, profe, entonces la competencia que usted aborda en su curso es interpretación y representación. No le vamos a exigir que evidencie la parte formulativa o que evidencie la parte argumentativa porque no tiene por qué, ¿sí? Luego pasamos a quinto semestre. En cuarto semestre el programa identificó que no tiene ningún curso a cargo que le tribute a razonamiento cuantitativo. Ya en quinto semestre sí, tenemos seguridad y medio ambiente, suelos y contaminación, agua y contaminación. Seguridad y medio ambiente lo hace ya a la parte argumentativa. Al profe se le explicó qué significa la parte argumentativa, que es una competencia ya un poco más amplia, y el profesor, junto con el director de programa y el coordinador de programa, indicaba que sí, que ellos están seguros de que en ese curso se le tributa esa parte argumentativa. La actividad es construcción de la matriz para la valoración de riesgos, elaboración y sustentación de las medidas de intervención y control de seguridad. Entonces, con esta parte sustentación, ellos nos decían que ahí el estudiante tiene que argumentar sí o sí. Y para que el estudiante pueda pasar ese curso, el estudiante debe realizar una buena sustentación de esa matriz, de esa valoración de riesgos. Entonces, por esa razón ellos decían que sí le tributan a la parte argumentativa. Suelos y contaminación. Le aportan con 3 actividades a interpretación y representación. Tienen que clasificar el suelo a partir de prácticas de laboratorios. Entonces ellos nos decían, a partir de la práctica de laboratorio, los estudiantes obtienen una cantidad de datos y de la interpretación de esos datos hacen una clasificación del suelo. Luego tienen que hacer una representación esquemática por sistemas textural, que ellos ya entienden disciplinarmente a qué hace referencia a eso, pero ahí tenemos la parte de representación de información cuantitativa. Y luego tienen una visita técnica, que tienen que hacer un comparativo de resultados de características del suelo de una empresa con las características del suelo de la universidad. Es una actividad que ellos le ponen al estudiante y ahí tienen que hacer una interpretación de datos de los resultados para poder realizar esa comparación. Entonces, en las 3 actividades le aportan a interpretación y representación. No es que el curso solamente ponga esta actividad, sino que con esta actividad se va a evidenciar que le tributa al resultado de aprendizaje genérico. Lo que tratamos de hacer es que sea lo más, se analice lo más interno posible, ¿sí? Que el profesor sepa muy bien y tenga el conocimiento de con qué actividad específica es que cuando vengan los procesos de evaluación, bueno, el programa indicó que en este curso de análisis de contaminantes ambientales se le va a tributar a este resultado de aprendizaje genérico. Por favor, ¿cómo lo hicieron? Entonces, ya hay un mapeo que nos dice que es con la actividad X. Entonces, con esa actividad X es que se va a revisar
esa implementación y esa evaluación de ese resultado de aprendizaje. Vamos a pasar al sexto semestre. Aquí tenemos hidráulica. Revisemos un ejemplo de formulación y ejecución con hidráulica. Hay una actividad para ellos que nos dice diseñar estructuras hidráulicas para aforo de caudal a partir de datos experimentales. Entonces ellos nos indicaban, en ese punto el estudiante tiene que entregar un diseño, tiene que entregar un plan para dar solución a un problema. Entonces, como tal, se tienen que enfrentar al hecho de formular un plan o una estrategia para dar solución a un problema. Tenemos también en formulación hidrología, y ellos tienen un proyecto de aula. Hablan de diseño, construcción y operación de un pluviómetro. O sea, el estudiante debe entregar el diseño, la construcción y la operación de un pluviómetro. O sea, ahí no solamente lo formula, lo diseña, también lo tienen que ejecutar en medio de ese proyecto de aula, con la operación de ese instrumento. Por esa razón, ellos le aportan a formulación y ejecución. Tenemos séptimo semestre. En séptimo semestre ya tenemos más formulación, tenemos argumentación, porque ya es un nivel de formación que le permite al estudiante plantear, diseñar estrategias. Ya el estudiante debe estar en esa capacidad. Octavo semestre ya tenemos, si ustedes se dan cuenta, en octavo semestre tenemos solamente en un curso una actividad que le aporta a interpretación y representación. Ya por el nivel de formación del estudiante en este punto, ya la mayoría de las actividades le tributan a formulación y argumentación. No es que el estudiante en esa actividad no tenga que interpretar, claro que tiene que interpretar, pero debe realizar un proceso más allá de simplemente interpretar. Debe diseñar, debe plantear una estrategia o argumentar un plan o una estrategia si es adecuado o no. Y por último tenemos noveno y décimo semestre. En décimo semestre, digamos que es trabajo de grado. En trabajo de grado, la competencia pues es la parte argumentativa, tienen que sustentar su proyecto de grado y en medio de ese proceso de sustentación, pues lo tienen que hacer a partir de una interpretación de información cuantitativa, la parte formulativa, y pues ya se enfrentan al proceso de sustentar lo que ellos mismos diseñaron. Y en noveno semestre, toda la competencia es formulación y ejecución, formulación y ejecución, formulación y ejecución. Este es el ejemplo que les queríamos mostrar de un programa académico aquí en la universidad, en el campus Bucaramanga, para que ustedes lo tomen como referente, cómo puedo yo incorporar esta competencia genérica en mis cursos. Entonces es revisar mi curso de forma muy detenida, qué actividades, ya conociendo pues las competencias de razonamiento cuantitativo, qué actividades yo implemento en el curso que le terminen tributando a esa competencia. Como decía la profe María Fernanda al inicio, nosotros hacemos cosas que pues sin imaginárnoslo le terminan tributando a las competencias genéricas y estamos seguros de que es así. Pero entonces ya con esta incorporación, con esta implementación de lo genérico desde los cursos, lo que queremos es que se materialice en un tipo de esquemas como el que tenemos enfrente. La competencia genérica, el semestre, el curso, qué actividad puntual le tributa y qué competencia como tal le está tributando, pues, qué elemento de la competencia es que estamos trabajando. En la parte de razonamiento cuantitativo tenemos 3. Entonces le abordamos a la parte de interpretación, abordamos la parte de formulación o la parte de argumentación. Entonces, antes de pasar a la actividad, ¿alguna pregunta hasta aquí, profes? No, profe, yo creo que todo claro. Listo. Entonces, por favor, revisen la perfecto. Profe Sandra, la diapositiva que su merced indicaba es esta o cuál, profe?
Listo. Entonces, para poder realizar el ejercicio, vamos a dar un tiempo de, ¿qué hora es? 4:05, vamos a dar un tiempo, yo creo que hasta las 4:30 podríamos dejar el espacio, que cada uno revisara sus cursos, si tienen los sílabos muchísimo mejor, y vamos a regresar a la diapositiva en donde están todas las competencias de razonamiento cuantitativo con sus afirmaciones y sus evidencias, para que nos pueda servir un poco más esa información y poder realizar esa alineación con nuestros sílabos, con nuestros cursos, y a las 4:30 regresamos con la profe Silvia para poder socializar o que ustedes nos socialicen cómo les fue con esa actividad. Si definitivamente mi curso no le tributa a razonamiento cuantitativo, porque es un curso, por ejemplo, de introducción al derecho, pues no hay ningún inconveniente, no tiene por qué hacerlo. Seguramente ustedes van a poder encontrar ese aporte en las competencias que van a trabajar en los siguientes lunes, ya sea lectura crítica, comunicación escrita, competencias ciudadanas. Vamos a revisar hoy los cursos, los profesores que tengan cursos que sí le terminen tributando a la parte cuantitativa. Entonces voy a regresar a la diapositiva inicial. Perfecto, profe. Voy a compartir, entonces, me confirman si ya pueden ver la diapositiva de las competencias, y si ya la pueden ver, entonces a las 4:30 regresamos para revisar el ejercicio.
Listo, profes. Son las 4:31. Entonces, vamos con la profe Silvia. Queremos escucharlos. Si tenemos algún voluntario de pronto que nos quiera contar, si identificó pues, que en su curso le termina tributando a esta competencia y puntualmente si desde la parte interpretativa, si la parte formulativa o argumentativa, teniendo en cuenta pues las actividades que los estudiantes desarrollan en el curso. Entonces, ¿algún voluntario que nos quiera contar? Profe, yo. Listo, profe, señora. Bueno, profe, yo tengo un curso, bueno, yo soy profesora del programa de bacteriología Sí, señora. y tengo un curso que se basa en hacer control de calidad de las pruebas de laboratorio. Sí. Entonces pienso que mi curso de las 16 semanas, eh, yo creo que 14 semanas involucran razonamiento cuantitativo, porque mis estudiantes lo que hacen es tomar datos de Sí. los controles de calidad para elaborar gráficas, hacer análisis estadísticos y de acuerdo a los resultados, pues mis estudiantes generan acciones de mejora. Entonces yo pienso que las tres competencias se desarrollan en ese curso. ¿Mm? Profe, a partir de esa actividad que los estudiantes desarrollan, su merced en esas 14 semanas evalúa la capacidad del estudiante para la parte argumentativa, o sea, su merced les evalúa que ellos estén en la capacidad de identificar si una estrategia es adecuada o no y por qué es adecuada o no. Bueno, profe, de pronto no siempre, ¿sí? De pronto no siempre, algunas cosas las dejamos es como teóricas, ¿sí? Teóricas. Y no podemos comprobar si la estrategia sirve, de pronto porque nos toca es como simular un laboratorio con ellos, ¿sí? No todos los elementos de un laboratorio los tenemos en casa. Ok, perfecto. Entonces, partiendo de ese ejemplo que su merced nos da, que me parece valiosísimo, yo dejaría ese curso hasta la parte formulativa. No estamos negando lo que hablábamos en un inicio, no estamos negando que se toque la parte argumentativa, pero como no la estamos evaluando, no siempre se evalúa y no todos los estudiantes de pronto llegan a esa competencia, lo vamos a dejar en la parte formulativa, en donde Ok. sí o sí el estudiante nos tiene que entregar, a partir de un proceso de interpretación de datos que hace, nos tiene que entregar el diseño de algo, de una estrategia, de un plan, que no alcanzamos a validar si ese plan es adecuado, pero el estudiante se enfrenta al ejercicio de diseñar un plan y todos tienen que entregar ese plan formulativo. Entonces, lo dejaríamos hasta la parte formulativa, o sea, su curso indudablemente le tributa razonamiento cuantitativo, pero nos quedamos solo con la parte formulativa, porque si dejamos argumentación, entonces estamos diciendo, bueno, cuando nos lleguen a evaluar, entonces su merced dice que en su curso los estudiantes validan procedimientos y estrategias para saber si es adecuada o no frente a algo. Si no lo hacemos siempre, entonces ahí ya vamos a quedar como cortitos. Mejor dejémoslo en la parte formulativa que sí o sí siempre se tiene que realizar. Listo, sí, señora. Profe, y una pregunta. Por Señor. ejemplo, en mi curso también, pues como el control de calidad se basa en normas, ¿sí? Hay una norma que le dice a los laboratorios tienen que hacer este tipo de control de calidad y aplicarlo, ¿sí? Sí. Eh, ¿Eso también podría apuntarle a razonamiento cuantitativo o ya sería otra competencia? Yo creo que ahí ya sería otra competencia. Podríamos revisar cuando pasen a lectura crítica, o sea, si el estudiante tiene que leer la norma, Y saberla, aplicarla después. conocerla y aplicarla, el estudiante necesariamente tiene que leer, o sea, comprender la información y entender la norma. O sea, podríamos estar hablando de lectura crítica.
Y también podríamos revisar si esa norma, aunque pues no creería, pero cuando pasen con el profe de competencias ciudadanas, revisar si la norma involucra, por ejemplo, derechos, deberes, algo asociado a las competencias ciudadanas, a la constitución política. Si es una norma netamente de manejo de instrumentos de laboratorio, de que el estudiante tiene que ingresar con, ejemplo, con tapabocas, con bata, ese tipo de elementos ya específicos del manejo en el laboratorio, no trabajaría competencias ciudadanas, pero si ya involucra, digamos, derechos, deberes y demás, sí, también terminaría tributándole a competencias ciudadanas. Pero ya cuando pasen con esos profes, ya ustedes van a poder identificar, sé que ya le tributa razonamiento, ¿a qué otra competencia le pueden tributar otras actividades de mi curso? Ah, bueno, listo, profe, muchas gracias. Bueno, sí, señora profe, gracias a usted. ¿Algún Profe, otro profesor? profe, yo tengo una duda, qué pena. Señora, Es decir, que si, por ejemplo, yo digo que mi materia apunta a argumentación, quiere decir que durante las 16 semanas yo debo hacer actividades que representen la argumentación. sí, señora. O sea, si nosotros vamos a declarar que en mi curso le tributo razonamiento cuantitativo y lo hago desde la parte argumentativa, como ya conozco a qué hace referencia argumentación, entonces cuando lleguemos a revisar esa parte argumentativa, debe haber evidencia de que efectivamente yo estoy evaluando esa parte argumentativa. Por eso ustedes se dan cuenta en el ejemplo que mostramos del programa académico, son 2 o 3 cursos que identificaron que sí o sí le trabajan argumentación porque ellos lo evalúan, ¿sí? Entonces, si nosotros no lo evaluamos, puede ser que le aportemos, pero si no lo evaluamos, mejor no lo declaremos, ¿sí? Nos quedamos solamente con lo que sí o sí el estudiante me tiene que entregar y que yo le voy a evaluar. Ejemplo, el caso de la propia anterior, el estudiante sí o sí le entrega el diseño o el plan para dar solución a un problema. O sea, ahí yo le estoy evaluando la capacidad para formular un plan, pero no llegan hasta la parte argumentativa. Puede ser que alcance el tiempo, como puede ser que no. Entonces, en ese contexto, es mejor no establecer lo que no alcanzamos a evaluar. Porque es que, por ejemplo, yo tengo yo Señora. tengo una materia que es una electiva y se llama profundización en bioprocesos. Y ellos pues al final hacen un proyecto de aula en el que yo soy docente de ingeniería agroindustrial. Entonces ellos al final hacen un proyecto, un bioproceso, le evalúan los parámetros que creen que son pertinentes para evaluar rendimientos y sí. Y Sí. finalmente pues entregan un informe de todo el funcionamiento del bioproceso y cómo lo pudieron mejorar o las fallas que vieron. Ahí llegarían hasta la parte argumentativa, profe, o estaríamos solamente en formulación y ejecución. Bueno, perfecto. Ellos tienen que interpretar una información, ¿cierto? Entiendo. A partir de esa información que ellos interpretan, ellos tienen que establecer, bueno, eso que están interpretando es adecuado o no es adecuado para dar solución a algo. Y si no es adecuado o es adecuado, deben responder con un argumento, por qué es adecuado o por qué no es adecuado. Algo así, profe. Sí, señora, sí, señora. Como son procedimientos como, entre comillas, estandarizados, pues el estudiante debe mirar, bueno, ya está así en la industria, como yo lo hice, si era, no era, en qué me equivoqué, ¿sí? En qué estoy fallando o comparándome ya pues con la literatura, en qué momento fue que tuvo que hacer un cambio, por decirlo así. Ok, ¿y de qué semestre es el curso? Es una electiva que ellos pueden ver a partir de octavo semestre. Perfecto, entonces sí sería la parte argumentativa, porque se evalúa, porque en sí la esencia es que ellos estén en la capacidad de validar si algo es adecuado o no y dar un porqué. Mil gracias, profe. Listo, sí señora. ¿Algún otro profe? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hablo con el profesor Harold Valle de acá de la UDEVA y Valledupar. Hola, Yo profe soy, Harold. soy docente del área de ciencias básicas en el programa de ingeniería industrial. Oriento, por ejemplo, un curso de ecuaciones diferenciales. Sí, señor. Ahí sí aplicamos todo lo que es razonamiento cuantitativo
En interpretación y representación, por ejemplo, cuando estamos conceptuando acerca de los diferentes características que tiene una ecuación diferencial, lo que es tipo, orden, grado. Entonces, la interpretación, por ejemplo, cuando le muestro una ecuación, entonces él me va a indicar, de acuerdo a la característica, si la ecuación es de primer orden, de qué grado es y de qué tipo es. Entonces ahí me está interpretando, o sea, de acuerdo a la representación simbólica de la ecuación como tal. Claro, sí. Cuando ya entramos a resolver, a resolver un problema en el cual tenga que aplicar el concepto de ecuación diferencial como tal, ya ahí entonces viene la parte de lo que es formulación y ejecución, porque entonces de acuerdo al tipo de problema, entonces él me va a indicar qué tipo de ecuación diferencial es, si una ecuación diferencial parcial o una ecuación diferencial ordinaria. Y ya la parte de argumentación sí es cuando está el problema y que lo tenga que resolver, él me tiene que indicar el por qué va, por ejemplo, a aplicar una ecuación diferencial en el método de solución, si es de variables separables, si es una ecuación diferencial exacta, pues me tiene que indicar por qué va a abordarla como ecuación diferencial exacta. Entonces, tiene que dar las razones del por qué. Acá sí, en esta parte sí, en estas competencias sí, sí se evidencia como tal. Las tres. Sí, Listo, profe. Y las tres competencias son evaluadas. Se evalúa sí, tanto claro, la parte interpretativa, formulativa, como la parte argumentativa siempre. correcto, sí. Listo, profe, perfecto. ¿De qué semestre es el curso? Del cuarto semestre, ¿De cuarto semestre ya? Perfecto. sí. A la parte de argumentación. ¿Algún otro profe? Profe, yo, Señora, profe. bueno, yo lo realicé de esta manera. Como le había venido comentando, conmigo son 5 profesores en correlación clínica en bacteriología. Sin embargo, cuando hablamos de investigación, siempre nos dicen que somos de las profesiones con mayor investigación porque nosotros a los pacientes los volvemos números, y es verdad, ¿ya? Nosotros los volvemos números por un resultado, y después de ese resultado es que viene esa parte, como dice uno, humano, número y humano. ¿Por qué? Porque cuando estamos frente a la muestra, pues tenemos que salir con un resultado para luego intentar argumentarlo a un paciente como apoyo al médico. Entonces, desde ese punto de vista y digamos que haciéndole referencia al razonamiento cuantitativo, en el curso que yo doy, que es inmunematología, en cuanto a la competencia de interpretación y representación, cuando me dicen afirmación, yo lo tomo desde el punto de vista que si hay una comprensión de la terminología médica que integra el caso clínico, porque correlación clínica es caso clínico. Como evidencia, el estudiante debe presentar de forma organizada el caso clínico, pero ¿qué sucede? Que hasta ahí es donde llega la propia interpretación del caso clínico. Luego se me va a esa parte cuantitativa que es donde dice formulación y ejecución. Como afirmación, el estudiante debe plantear y ejecutar las pruebas acorde al caso clínico, y es donde salen esos números. La evidencia es el estudiante ejecuta de forma organizada a todas las pruebas para apoyar al médico en un posible diagnóstico. En cuanto a la argumentación, es ya lo último. En cuanto a la afirmación, es capaz de validar los resultados que le den con seguridad. Y en la evidencia, el estudiante argumenta con coherencia el caso clínico resuelto. Ahora, mi pregunta es esta. Normalmente, esto como lo estoy planteando, no se hace desde la primera semana. Entonces, como dice la compañera, nosotros podemos tener competencias, integrarlas desde un comienzo, o puede ser a mediados. Por ejemplo, decir, no, en las primeras 6 semanas yo hice razonamiento cuantitativo, hice comprensión lectora e incluí inglés, pero luego de la quinta o sexta semana incluí otro resultado de aprendizaje. Entonces,
de pronto hágame como un boqueo de lo que yo acabo de decirle. Profe, no hay ningún inconveniente, no es que yo tenga que todas las semanas aportarle al resultado de aprendizaje. Lo que debo tener claro es a qué resultado de aprendizaje le tributo y con qué actividades. Entonces, si yo le tributo a razonamiento cuantitativo y las actividades con las que le estoy tributando a ese resultado de aprendizaje son las que implemento entre la primera y quinta semana, está muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa primera y quinta semana lo que estoy haciendo está enfocado en ese resultado de aprendizaje. Si ya en las últimas semanas yo no toco la parte cuantitativa, no significa que no le haya tributado al resultado de aprendizaje de razonamiento cuantitativo. Sí lo he hecho en las primeras semanas y tengo unas actividades que dan evidencia de ello. Quería preguntarle algo, profe. En ese caso clínico y esa parte interpretativa que su merced nos contaba, ¿el estudiante tiene que interpretar texto o también interpreta datos? Yo sé que obviamente en bacteriología casi que todo el tiempo se tienen que interpretar datos, y más si es un caso clínico, pero quiero salir de la duda. En un inicio se le da ¿cómo le digo yo? Un caso clínico de forma teórica. El paciente viene de tal, tiene tal año, tantos años, es de sexo masculino, tiene un cuadro clínico con tal sintomatología, el médico sugiere tales y tales pruebas, ¿ya? De ahí en adelante, como ya ella interpreta y comprende esa parte del caso clínico, es cuando ya el estudiante debe iniciar con organizar esa información para ver cuáles son las pruebas que posiblemente va a dar el paciente. Una vez que las pruebas se tienen, los resultados, ella va a argumentar ya completamente esas pruebas, ¿ya? Y eso pues es lo que Ok. al finalizar le sirve como apoyo, que es pues la misión de los bacteriólogos, servir de apoyo al diagnóstico al médico. Ok, ya entiendo. O sea, ella analiza el caso clínico, la condición en la que llega el paciente, se le realizan unas pruebas y a partir de los resultados de esas pruebas se hace una interpretación y se aporta, digamos, a la solución de la condición con la que llega el paciente. Exacto, sí. Ok. Entonces ahí sí se involucra la parte interpretativa. Ella interpreta y entrega un plan de solución o no alcanza a entregar plan de solución. Bueno, lo que pasa es que nosotros como nada más llegamos hasta ese apoyo diagnóstico, una solución, por ejemplo, si es un paciente que nos llega, por decirle algo, con una glucemia alta, nosotros no tenemos cómo dar una solución, ya, Sí, porque es el plan de, tratamiento, no, hasta allá no llegamos. eso ya es Nosotros médico. hacemos exactamente, eso ya es médico, pero sí, por ejemplo, cuando nos llegan los pacientes y nosotros le decimos, bueno, te llega en 6, ¿qué sugieres? Una hemoglobina de 6, ¿qué sugieres? Uy, profe, no, sí, hay que meterse entonces con banco de sangre, ¿no? ¿Y qué componente crees tú que hay que enviar? Entonces, que hay que sugerirle al médico. Entonces, es ahí donde ella tiene que argumentar. Si ella no interpreta el caso clínico y no ejecuta las pruebas como debe ejecutarla, por supuesto que no va a dar para argumentar. Entonces, estas tres cosas ella las tiene que hacer o las tiene que hacer. O sea, sí o sí se le evalúa la capacidad de ella de argumentación, o de él, ¿no? Estamos hablando del Sí, femenino. sí, porque es que si no, entonces, ¿cómo hacemos bacteriólogos íntegros? Nada, no podemos. Integrales, Listo. no. Bueno, Con ellas, perfecto. entonces así. Entonces, según esto, nos quedaríamos en este curso con la parte argumentativa. O sea, el estudiante tiene que validar un procedimiento, si es adecuado o no es adecuado, y ese procedimiento necesariamente involucra información cuantitativa. Exacto, sí, señora. Listo, profe, perfecto. No se tienen todas las actividades que se pongan en el curso, no tienen que estar aportándole a la parte cuantitativa, ¿no es así? Pero sí podemos dar cuenta de actividades que nosotros implementamos en el curso que le tributen, no todas, pero sí algunas. Ay, profe, discúlpeme antes de seguir. Señora, Este tipo de resultados
bueno, sí, este tipo de resultados se debe hacer por temas o por curso como tal. Por curso. Lo vamos Ya, a trabajar por curso. por curso. Sí, Ok, señor. listo. La idea es como se les mencionaba la semana anterior. Cuando ustedes ya terminen este curso, con las 6 sesiones, entonces ya van a tener un manejo. Ustedes van a ser formador de formadores, ¿sí? Como lo dice desarrollo profesional. Entonces, que ustedes nos ayuden también con la experiencia y el conocimiento que ya adquieren, con la información que ya tienen, por ejemplo, de la declaración de los resultados de aprendizaje genéricos, a inicialmente por lo menos realizar un mapeo curricular en sus programas académicos. Ustedes se van a llevar el contacto también de cada uno de los profesores del Departamento de Desarrollo Estudiantil que trabajan cada una de las competencias genéricas. Entonces, están también invitados cuando termine este proceso a poder articular, generar espacios en donde podamos vincular los profesores de todos los cursos y así ya el programa tenga, digamos, un mapeo global de todos los cursos, a qué resultado de aprendizaje le tributan y cada profe pueda hacer este mismo ejercicio que ustedes están haciendo con cada resultado de aprendizaje. La profe Sandra nos compartía por el chat el de ella, razonamiento cuantitativo, el curso es de primer semestre, se llama Ciencia de los Materiales, el elemento interpretación y representación, y la actividad que le aporta esta parte nos dice que es mediante el desarrollo de prácticas de laboratorio como densidad, separación de mezclas y preparación de soluciones, interpreta y representa los datos. Entonces, desde la actividad disciplinar, el estudiante también fortalece la parte genérica, que es básicamente el objetivo de estas sesiones. Desde lo disciplinar, identificar cómo le tributamos a lo genérico. ¿Algún otro profesor? Karina, sí, yo tengo una duda. Uno es que, como te acabo de decir, son 6 sesiones. Yo no pude esperar a la del hace 8 días por otro compromiso. ¿Hay algún problema? Profe, ahí tendríamos que revisar, no sé si José esté ahorita aquí conectado, si hay algún problema por parte de desarrollo profesional para la certificación. Sí, es que se me dificultó. No pude entrar hace 8 días, que creo que fue también en el mismo horario. Sí, Bueno, señora, el y mismo horario. sí, y en cuanto a lo de las competencias cuánticas, bueno, yo no sé, nosotros, pues yo soy profesora de Ingeniería Industrial Campo Bucaramanga, pero hay muchas asignaturas que, por ejemplo, que son las mías, que son en las ciencias de la administración, que tienen este componente, por ejemplo, en el estudio de casos o en la aplicación, por ejemplo, de desarrollo de ideas empresariales, cuando hay un reto, hay un problema, pero entonces hay análisis crítico y también, no sé, la parte argumentativa, pues ellos a veces no generan lo que es tablas, ni gráficos, ni esquemas, pero sí de pronto un prototipo, de pronto no sé si eso se podría ser cuántico, tengo como la duda. Y en ese prototipo, ¿hay datos, hay información cuantitativa o es solamente una representación esquemática, algún dibujo? Bueno, ellos hacen representaciones esquemática, un dibujo, o también usan de pronto un simulador. Los datos lo hacen cuando validan, por ejemplo, a través de una prueba piloto y hacen una encuesta. Eso es lo único que ellos hacen, porque es sí. El estudiante en su curso está relacionado o está, digamos, alguna actividad, el estudiante tiene que interpretar datos, extraerlos de alguna fuente y después de que los extrae, los interpreta para dar respuesta a algo o no siempre pasa. Bueno, en una materia que dirijo que es nueva, sí, que es todo lo que tiene que ver con tablas de datos salariales, en el cual, en el momento, por ejemplo, de nóminas, bueno, en esta sí, pero en otra que sí es también, pues maneja lo cuántico, pero es en la parte de estadística cuando aplican instrumentos, más no, mm, entonces ahí tengo la duda, porque ellos hacen al final un proyecto de aula para continuar en la otra materia, ¿sí? Porque es una materia que ven
en un momento en cuarto y en quinto ven la otra. Entonces la una complementa a la otra, que es como la continuidad de esa área. Entonces ahí tenía como la duda. Profe, una pregunta. ¿Su merced ya lleva varios semestres aquí en la universidad o llegó este semestre? Qué No, pena. el semestre pasado, Llegaste el semestre 2023, pasado, 2023. 2023 Porque B. con ingeniería industrial el semestre pasado hicimos el ejercicio de ese mapeo curricular. Entonces, sería bueno de pronto cuando su merced pueda con la coordinadora, con la ingeniera Claudia, revisar porque ese mapeo ya se hizo. Ah, No sé bueno, sí, señor. si su merced pudo hacer parte de ese mapeo, pero ya se hizo con cada una de las actividades que se implementaban en los cursos, ya se identificó qué competencia le tributaba. La parte que falta con cada uno de los cursos es identificar qué elemento, si le tributa Ah, ya. razonamiento cuantitativo, si va a la parte interpretativa, si va a la parte formulativa o va a la parte argumentativa. Eso sí falta, porque ese proceso con ellos no lo hemos continuado. Pero ese mapeo de identificar cada curso a qué resultado de aprendizaje le tributa, eso sí ya se hizo. Entonces, sería bueno revisar, preguntarle de pronto a la ingeniera Claudia por esa tablita del mapeo. Ah, bueno, muchísimas gracias, sí, señora. Bueno, sí, profe. Bueno, profes, yo creo entonces faltan 3 minutos para las 5. Eh, Les agradecemos la participación de ustedes, muy valiosa. Esperamos que los siguientes lunes, con los profesores de las demás competencias, de demás resultados de aprendizaje, la participación siga siendo igual. Es un ejercicio bastante provechoso, a partir también teniendo en cuenta que ustedes nos van a ayudar a replicar esta información en sus campus. Y nos veremos, si Dios permite, en la última sesión, que es la sesión de consideraciones finales. Sin otro particular, pues yo creo que ya me despido. Les deseo una feliz tarde y nos estaríamos viendo nuevamente en la sesión de cierre. No sé si la profe Silvia tenga alguna... No, por mi parte, Sinceramente. agradecerles mucho la disposición y toda la participación de ustedes. Para la siguiente sesión vamos a tener competencias ciudadanas. Si ustedes consideran que sus cursos tributan a la competencia ciudadana, por favor traen los sílabos para poder continuar con el ejercicio que la profesora hizo el día de hoy con la siguiente competencia. Les deseo feliz tarde. No sé si el profe de desarrollo profesional quiere decir algo para finalizar. Sí, muy buenas tardes a profes nuevamente. Gracias, directora Silvia. Muchas gracias, profe Kaira, por su participación y por el abordaje de este importante tema. Recordarles a los profes que su participación activa en todo el desarrollo de los talleres y de los cursos que de desarrollo profesional se tienen para ustedes es muy importante. No es solamente que asistan por firmar la asistencia, sino que también ustedes puedan contarnos a través de su experiencia en el aula todas esas ejemplificaciones que enriquecen también el desarrollo de los talleres. Adicionalmente, profe, pues a través del chat tuve la oportunidad de enviar el link de asistencia para que por favor se registren, puesto que es necesario que todos los profes que están participando el día de hoy, que participaron la primera sesión, la diligencien y asistan a las sesiones siguientes, porque de esa manera es que van a obtener ustedes la certificación correspondiente. Entonces, tener muy, muy presente eso. La siguiente sesión, directora Silvia, es para el día 15. Entonces, pues para que también los profes lo tengan pendiente y estaremos comunicando cualquier demás información, pueden comunicarse a través de nuestro WhatsApp de la dependencia, que allí con mucho gusto también estaremos para apoyarlos. Si no es más, pues reiterarles el compromiso de la participación, reiterarles el registro en la asistencia y, profe Silvia, si no hay más que decir, podríamos dar por finalizada ya la sesión. Perfecto. Hay una pregunta en el chat. Preguntan que si no asistió hace 8 días por compromisos médicos, influye en el certificado. Bueno, para poder certificarse en algún curso que tenga varias sesiones, como en este caso, es importante cumplir con el 80% de la asistencia. Es decir, que si son 6 sesiones, solamente pueden faltar a una sesión.
es indispensable que cumplan con la asistencia a 5 sesiones para que se pueda dar la certificación correspondiente, ¿sí? Perfecto. Muchísimas gracias por la aclaración. Listo, sí, señora directora. Muchísimas gracias a todos ustedes, profes, y les deseo buen resto de tarde. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, con gusto. Hasta luego.